Bueno, la diversidad implica que nosotros tenemos un mundo donde tenemos diferentes personas, diferentes capacidades, etnias, géneros, generaciones. La diversidad en un ambiente empresarial implicaría que toda esa diversidad que está allá afuera también esté representada dentro de nuestras organizaciones. Y la inclusión es que todas esas personas, además de que ya estén tomadas en cuenta, que ya son parte de la organización, se sientan con la seguridad para mostrarse como son, con su orientación sexual, con su ideología, con su religión, que sientan esa seguridad psicológica y se sientan tomados en cuenta para desarrollarse y para crecer y aportar. Bueno, el momento fue apropiado desde el 2016 que comenzamos nosotros en esto, porque cuando comenzamos no teníamos cifras más que las que existen en el INEC, que son quizás las básicas, pero lo que nosotros buscábamos era ir un poco más profundo, realmente saber qué viven, qué es lo que experimentan los colaboradores y colaboradoras internamente en la empresa sobre la diversidad, la inclusión y la conciliación, o ese balance entre nuestra vida personal, familiar y profesional. Y son datos que nos ayudan a tener esa foto actual y después a poder también tomar decisiones estratégicas, no solo para el bienestar de los colaboradores, sino también para la productividad de la empresa. Bueno, yo diría que todavía somos bastante cuadrados. Creo que algo que a veces nos cuesta mucho aceptar es que todos y todas tenemos estereotipos y tenemos sesgos, que es un poco cómo funciona nuestro cerebro. Muchas veces queremos decir, yo no soy racista, yo no discrimino, yo no tengo problema con esas personas, pero todavía como hablando de personas como que estuvieran muy alejadas a nosotros. Nosotros en Grupo Avila trabajamos mucho con empresas, con líderes, y a veces incluso los líderes son quienes nos cuesta un poco más abrir nuestra mente y reconocer justamente esto, que todos tenemos sesgos y estereotipos y que estos motivan nuestras decisiones y que muchas veces sin una mala intención, pero estamos definiendo cómo decidimos, cómo tomamos decisiones estratégicas, cómo contratamos a una persona, cómo comunicamos nuestros servicios, nuestros productos también con bastantes sesgos. Entonces, creo que todavía somos cuadrados, creo que hay la voluntad, sobre todo con este tipo de encuestas y trabajos, motivar a abrir un poco más esa mente. Estamos en pañales y más quizás comparando con otros países de Europa que pues ellos ya lo tienen como parte de su día a día, más que nada el respeto al otro, esa inclusión, esa diversidad y ese balance entre lo personal y profesional y esa parentalidad compartida también. Tenemos data que te dice que el 4% o 5% de mujeres recién están en juntas directivas, por ejemplo. Estamos en pañales cuando te dicen que sí sienten que su espacio de trabajo es diverso e inclusivo, pero únicamente reconocen esos beneficios relacionados a estas prácticas. Un 10% te dice que tienen el protocolo de atención a discriminación y control de la violencia internamente en la empresa. Entonces es como, por aquí te dicen que sí, pero el rato que responden el cómo o qué están haciendo internamente las empresas, ahí es donde no existe coherencia y tenemos que comenzar a dar voz, a dar ojos, oídos y manos para también poder comenzar a accionar ya en estos casos. Yo creo que lo que más nos sorprendió tiene que ver un poco con, más que nada, la contradicción, porque 95% de los encuestados dicen que la diversidad y la inclusión es importante para ellos mismos y para las organizaciones. 85% dice que sí, trabajan en organizaciones diversas e inclusivas. Pero cuando les preguntamos las acciones concretas para, por ejemplo, promover el empleo de personas con discapacidad, de personas de la comunidad LGBTIQ+, de personas de diversas generaciones, nos damos cuenta que solo el 21% tienen estas prácticas concretas, esas acciones o programas para promover. O el tema del que el 10% de empresas recién están cumpliendo con este protocolo de atención a casos de discriminación, de acoso, de violencia, que es algo que ya incluso está en la normativa. Entonces vemos que hay esa voluntad y eso creo que es algo admirable, rescatable y que debemos seguir promoviendo, pero es importante reconocer que si es que no vemos con ese enfoque de género, con ese enfoque de diversidad, de que no todas las personas comenzamos desde el mismo lugar, que los privilegios tenemos unas personas y otras no,
Si es que no reconocemos eso, entonces no vamos a poder generar una política, una práctica, un programa diferenciado que permita que todos partamos desde ese mismo nivel. Porque no basta con decir, sí, respetamos a todos, sí, tratamos igual a todos y todas. Es importante tener esas diferencias de acuerdo a las condiciones de cada uno de estos grupos que han estado históricamente también discriminados, excluidos o que no han tenido acceso a las mismas oportunidades. Bueno, yo considero que es muy importante comenzar por los incentivos. Sin embargo, sí se requiere, por ejemplo, en el tema de normativa básica contra la violencia, la discriminación, especialmente contra la mujer. Hay normativa específica que las empresas sí deben estar cumpliendo. Las empresas ya no pueden dejar de tener y saber exactamente cómo cada uno de los colaboradores y colaboradoras deben reaccionar, qué protocolo, qué ruta deben tener para estos casos, porque finalmente, si no lo hacemos, puede pasar que otro caso se cometa como este y que la violencia esté tan naturalizada, el machismo, esos chistes que a veces parecen inofensivos, pero eso ya no debe ser tolerado. O sea, debemos tener en las empresas un cero tolerancia y debemos garantizar que se estén cumpliendo estos protocolos, se estén aplicando y estén totalmente socializados. Sí, yo creo que definitivamente sí, viene con muchísima fuerza el acceso a la información, ha hecho que las nuevas generaciones ya lo sientan como algo muy natural. Cuando trabajamos en empresas muchas veces nos dicen mis hijos me capacitan a mí o mis hijas me muestran esto o me hacen caer en cuenta de mi sesgo, de mi discriminación. Entonces yo creo que es algo que sí está viniendo con mucha fuerza con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones además tienden a elegir dónde trabajar en empresas que tengan o que compartan esa ética, esos valores. Incluso para consumir un producto también están pensando si es que esa empresa es verde, cómo están trabajando a su gente, cómo están, si es que son diversos e inclusivos. Entonces yo creo que esto está impulsando a las organizaciones a cambiar eso, porque si queremos atraer ese talento también que es muy valioso, tenemos que tener nuestra empresa no solo que diga ser diversa e inclusiva, sino también que tenga prácticas concretas y donde también se sientan libres de proponer, de alzar la mano, de tener flexibilidad, de poder manejar sus horarios también, sus tiempos, es algo que importa muchísimo a las nuevas generaciones. Entonces yo creo que sí es algo que no debería ser exclusivamente de ellos, pero que sí en la actualidad se presenta así, pero creo que también están motivando mucho a generar esos cambios que son tan importantes. Yo creo que sí, es súper cool. Es súper cool porque el rato que ya estás metido en el tema y sientes que realmente pasan cosas buenas al trabajar con equipos diversos, es súper satisfactorio y además ves los resultados. Y te digo porque nosotros como Grupo Lila, claro, al ser creados por y para mamás, lo que primero hacíamos es buscar en nuestra bolsa de trabajo e ir incorporando a nuestro equipo mamás de nuestra bolsa, hasta que nos dijeron, ok, ustedes están trabajando en diversidad, ¿y dónde está la diversidad? Porque son solo mamás de cierta edad, de Quito, y como que no tienen esa práctica, y ahí como que nos pusieron una alarma. Entonces de ahí comenzamos a incorporar teníamos un hombre recién casado, millennial, recién graduado, soltero, que se incorporó al equipo. Después tuvimos también una señora de más de 60 años desde el lado legal, divorciada con hija adolescente, y nos dimos cuenta que todas esas ideas, esas nuevas visiones, esas nuevas formas de hacer las cosas nos inyectaron un montón de creatividad, de agilidad, de eficiencia, que dijimos, wow, o sea, todo eso nos estábamos perdiendo. Bueno, yo creo que la educación, ese ejemplo que podemos dar desde casa es fundamental para ser diversos e inclusivos. Eliminar todas esas prácticas que determinan que un niño deba comportarse o la expectativa de con qué debe jugar, qué carrera debe elegir, qué juguetes usar, todo esto que nos muestra que lo masculino está llamado al ámbito externo y lo femenino a lo interno, y cómo las niñas deben comportarse de cierta manera para ser buenas niñas. Todo eso está demostradísimo que genera muchísimo daño. Entonces nosotros promovemos que
los niños y niñas puedan elegir cómo quieren ser, qué gustos quieren tener, sin esa imposición de cómo deberían ser esas expectativas, esos mandatos sociales. Poder actuar con coherencia también como padres, como madres, mostrarnos equitativos en las tareas del hogar, por ejemplo, entre esposa y esposo. Creo que también eso, cómo nos tratamos, cómo valoramos esa diversidad cuando la encontramos allá afuera, cómo miramos la discapacidad, cómo miramos la diversidad sexual. Todo eso es importantísimo, dar esa coherencia a nuestros hijos e hijas y por supuesto también formarnos en esto para poder llegar con un mensaje que no sea discriminatorio, que no perpetúe esta violencia también que se ha generado en algunos aspectos. Entonces creo que es primordial comenzar desde casa y sobre todo también tomando en cuenta que es un tema que debemos también prepararnos para enfrentarlo. ¿Y cómo se nota esto en las empresas? Puede ser desde el tema de rotación, el tema de absentismo, el tema de que trabajo aquí de 8 a 5 y no doy un minuto más y no doy mis ideas, no propongo cambios, no propongo cosas nuevas. Quizás ahí lo que se debería hacer nada más es de escuchar, o sea, poder abrir una conversación, quizás poder diagnosticar, preguntarles cómo te sientes aquí, cuáles serían esos beneficios, qué tan satisfecho y satisfecha te sientes con esos beneficios que ya tenemos en cuanto a calidad en el empleo, apoyo a la familia, igualdad de oportunidades, a crecimiento profesional. ¿Y qué más quisieras que la empresa te dé? Y creo que eso va a ayudar muchísimo justamente a este tema de tener más estabilidad laboral y un ambiente de trabajo lindo para trabajar.